y Jenny de la Suculentería, y hoy queremos contarles unos tips para tener unas plantas hermosas y bellas en nuestra casa. Una de las primeras cosas que debemos saber es que cada lugar o cada espacio tiene unos microclimas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Es que en nuestra casa podemos tener plantas que pueden resistir bastante sol, como una suculenta, ¿cierto? Pero a la vez dentro de nuestra casa también tenemos lugares o microclimas en donde no entra tanta luz, no entra tanto aire, y ahí podemos tener otro tipo de plantas. Entonces, el primer tip es aprender a reconocer esos microclimas que existen en nuestro espacio. Esto que está diciendo Caro es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al vivero, al momento de escoger nuestras plantas, le podamos decir a la persona que nos está asesorando o que nos está vendiendo cuáles son las condiciones de mi casa. Entonces, si yo tengo una buena ventana, si le entra la luz de la mañana, si le entra la luz de la tarde, si quiero colocar una planta en el baño, en la cocina, en la habitación o en ese rincón justo debajo de la escalera donde no hay mucha luz, para todos los lugares, para todos los microclimas, hay plantas que se pueden adaptar. Solo se trata de hacer un match entre las condiciones que ofrece mi espacio y lo que la planta necesita. Esto que estás diciendo tú es muy importante, porque para hacer este match, otra de las condiciones es aprender y averiguar de dónde viene esta planta. No todas las plantas, a pesar de que las consigamos en nuestra ciudad, tienen las condiciones que necesita nuestra ciudad. Entonces, de pronto tenemos plantas o queremos tener plantas de ambientes más tropicales. Entonces, tenemos que averiguar qué necesita esta planta, si mayor nivel de humedad ambiental, si de pronto mayor cantidad, digamos, lumínica o de luz, o de pronto un lugar de pronto como más cálido. Entonces, todo eso lo podemos recrear dentro de nuestra casa. Otro tip para tener nuestras plantas lindas es rotarlas. Como las plantas no son seres móviles, ellas no se pueden mover al igual que nosotros, necesitan de nuestra ayuda para que toda la planta reciba las mismas condiciones de luz los 360 días del año, ¿cierto? Porque si ponemos nuestra planta así y acá está nuestra fuente de luz, acá está la ventana, pues solo esta porción de la planta va a estar recibiendo la luz necesaria. Entonces esto va a hacer que la planta empiece a crecer de una manera fea o de una manera no proporcionada. No solamente le pasa a las suculentas, sino le pasa a muchas otras plantas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente la vamos rotando, ¿cierto? Cada 3, cada 4 meses, de tal manera que durante todo el año la planta reciba las mismas condiciones de luz. Es algo muy simple, es algo muy sencillo, pero que nos va a asegurar que nuestra planta pueda estar bella y sobre todo pueda crecer uniforme a largo plazo. Eso que estás diciendo tú es muy importante, porque esto es algo de lo que no nos preocupamos cuando las plantas están afuera. Pero cuando están adentro, esta luz filtrada entra siempre por la misma ventana, y si no hacemos lo que Jenny nos está diciendo de esa rotación cada 3 meses, simplemente pues la planta se nos va a ir para un lado, porque eso es lo que nos demuestra que las plantas ven luz y además ven colores. Otro de los tips, de nuestros secretos para que nuestras plantas siempre estén muy lindas, es tener drenaje, dejar fluir. Dejar fluir es muy importante, y sobre todo cuando estamos hablando de plantas. Entonces, muchas veces encontramos materas o de pronto macetas que no tienen drenaje, y las ponemos las plantas solamente ahí como por las ganas de tener una planta bonita o digamos un arreglo bonito, pero ahí es donde nos damos cuenta que las plantas no son muebles, las plantas no son decoración, las plantas son seres vivos. Entonces, cuando la planta no drena o de pronto el agua sigue acumulándose en la parte de abajo, lo que va a pasar es que se va a podrir la raíz, y esto lo vamos a notar no cuando está pasando, sino unos meses después, y empezamos a ver que las hojas están amarillas, que de pronto no volvió a sacar hoja esa planta, o simplemente empieza de estar firme, empieza a estar blandita. ¿Eso qué es lo que está pasando? Siempre hay que mirar la raíz. La raíz, ahí nos vamos a dar cuenta de dónde está empezando el problema, ¿vale? Entonces, nosotras les recomendamos que en lo posible, si pueden, ábranle un huequito a esas materas lindas, o simplemente hagan opten por de pronto hacer una opción con otro sustrato, que es de pronto como la leca. Listo. Otro tip para tener nuestras plantas bellas tiene que ver con la tierra en la que las tenemos sembradas.
Muchas veces nos preguntan y nos dicen como estoy cuidando mi planta como siempre lo he hecho, le pongo agua como siempre lo he hecho, inclusive la he abonado, pero la planta empieza a ponerse como amarilla, empieza como a ponerse fea, no saca nuevas hojas, no saca nuevas flores y eso tiene que ver con la tierra. Resulta que la tierra tenemos que cambiarla mínimo una vez al año. ¿Por qué? Porque con el riego, cada vez que yo riego mi plantica, es como si la tierra la estuviera lavando y la estoy lavando también de esos nutrientes que necesita la planta para crecer bien. Listo, entonces les recomendamos para la gran mayoría de las plantas, sobre todo porque a veces tenemos plantas que llevan años con nosotros, que han sido heredadas y que nunca les hemos cambiado la tierra. Entonces, una vez al año, ponernos en esa tarea de mantenimiento y cambiarles la tierra y aprovechar y abonamos y le damos todo, digamos, las vitaminas y los nutrientes que la planta necesita. Hay algo que estás diciendo muy interesante de lo que dices, y es que cada vez que nosotros regamos, esa tierra se va apelmazando y vamos a darnos cuenta que usualmente en esas materas que tenemos en los patios, esas materas que nunca se toca esa tierra, empieza a hacer grumos de tierra, y esa tierra se va volviendo casi que material sin vida, ¿vale? Entonces esto que estás diciendo es muy importante. Cambiar la tierra nos va a dar espacio y dar aire en las raíces, que el aire es súper importante para que las raíces crezcan. Ustedes estarán diciendo, bueno, pero entonces en la naturaleza, ¿quién abona las plantas que están sembradas como de manera natural? Resulta que cuando las plantas están sembradas en tierra, la tierra es un universo completo lleno de bacterias, de hongos, de microorganismos, hay todo un bioma de la tierra que hace que la planta de manera natural pueda acceder, digamos, a estas vitaminas o a estos nutrientes, ¿cierto? Esto de abonar las plantas o de fertilizarlas o de cambiarles las tierras es para plantas que tenemos en materas o en macetas donde tienen, digamos, unas condiciones restringidas, y nosotros como mamás o papás de planticas, entonces tenemos que ayudarlos para tratar de recrear como si las plantas estuvieran en ese ambiente exterior. Hay algo muy importante de lo que estás diciendo, y es que cuando nosotros ponemos una planta en una matera, estamos aislando la planta. Entonces, si nosotros pensamos en un árbol que está en un parque, él puede hacer crecer sus raíces, digamos, con libertad hasta donde encuentre los nutrientes que necesita. Incluso pueden hacer crecer esas raíces hasta que encuentre agua, ¿sabes? Si de pronto cerca no tiene. Sin embargo, cuando nosotros ponemos una planta en una matera, estamos primero restringiendo el crecimiento de la raíz, ¿cierto? Y eso también es importante. Cada vez que cambiemos esta tierra, cada año, nos vamos a dar cuenta que la raíz muy seguramente va a estar, digamos, como enrollándose. Lo segundo es que estamos también restringiendo el acceso a los nutrientes, que es algo que también nos estabas diciendo. Entonces, estas materas sí son una manera de tener nuestra planta, pero a la vez hay que tener en cuenta que renovar la tierra y, digamos, estar pendiente de su porosidad va a ser muy importante para su salud. Eso nos lleva a hablar de la diferencia entre tierra y sustrato, ¿no? Seguro muchos de ustedes han escuchado la palabra sustrato, pero no sabemos qué es. Entonces, primero, tierra es como la tierra natural, la tierra que encontramos normalmente en los viveros, que es la tierra negra que normalmente viene mezclada con cascarilla de arroz, ¿vale? Es como la capa superficial de la tierra, es lo mismo que el suelo. Y sustrato es todo material sólido que yo le puedo añadir a mi tierra para enriquecerla y para proporcionarle ciertas características. Entonces, sustratos hay muchísimos, ya les dije el primero, que es la cascarilla de arroz, que es como el más conocido, pero hoy en día existe el pino pátula, que son estos tronquitos de madera, que es una corteza de pino, es en la que normalmente sembramos las orquídeas, pero está la turba, que es este que tiene caro, que es un sustrato que, por ejemplo, nosotros recomendamos muchísimo si tenemos semillas o si tenemos piecitos o esquejes y queremos ayudar a que la planta enraíce. Y así hay muchos más sustratos como la leca o la arlita, la vermiculita, la perlita, el compost que lo podemos hacer en casa, el humus de lombriz. Entonces, cualquier material sólido que yo le añado al suelo para brindarle ciertas características y permitirle a la planta que se desarrolle mucho mejor es un sustrato. Otra de las cosas que nos va a ayudar a tener una salud muy chévere con nuestras plantas es estar pendiente de las hojas. Las plantas nos hablan y
nosotros tenemos que aprender de pronto cómo a descifrar eso que nos están diciendo. No lo pueden decir de muchas maneras. Primero, por la tierra, ¿cierto? De pronto como la humedad de la tierra. Entonces, si está húmeda, ya sabemos que no debemos volver a regar. También nos hablan a través de las hojas y de su color y de su textura. Eso también, digamos, es muy importante que estemos muy pendientes. Si vemos que la hoja empieza a ponerse amarilla, ¿cómo se pone amarilla? ¿Se pone completamente amarilla o se pone amarilla por los lados? Todo esto lo que va a hacer es que nos va a dar pistas de si necesita nutrientes o si necesita cambio de tierra o si simplemente se está quemando con el sol. Hay muchas maneras, pero es simplemente aprender a leer estas señales que nos dan, porque ellas nos están hablando todo el tiempo. Recuerden que las plantas son seres vivos y como tal nos vinculamos y nos relacionamos con ellas como si estuviéramos relacionándonos con una persona. Entonces es una relación que requiere tiempo, que requiere presencia y que requiere sobre todo mucha responsabilidad. Bueno, amigos de TV Agro, esperamos que este video les haya gustado muchísimo. Recuerden que somos Jenny Caro de La Suculentería, que pueden buscarnos en redes como @lasuculenteriabogotá.